Muy buenos días, bienvenidos a Veritas TV, el programa de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy día vamos a tocar un tema que nos involucra a todos los miembros de la sociedad. Vamos a hablar de la economía y los valores, pero no los valores de la bolsa. Vamos a hablar de los valores del ser humano y de qué maneras interactúan con la economía de nuestro país. Para tratar este tema que es fundamental, hemos invitado al doctor Richard Webb, quien es director del Instituto del Perú de nuestra universidad. El doctor Richard Webb es autor del libro Hormigas o Tigres, donde precisamente se trata acerca de este tema que he mencionado. Bien, muy buenos días, doctor Webb. Muy buenos días. Sería importante, en primer lugar, que nos diga cuál es el contenido esencial de este libro que ya está en circulación. Bueno, es una colección este libro de reflexiones que se han dado a través de muchos años. Entonces... incluyendo el Banco Central de Reserva. Sí, claro. Sí. Y por eso mismo toca toda una variedad de temas. No es una investigación profunda de ninguno, sino quizás es reflejo de una fascinación con la forma en que los valores interactúan con la economía. El ser humano y sus valores juegan un gran rol en el tema de la economía, ¿no es así? Pregunto. Y eso se ve en la frecuencia de los errores que cometemos los economistas, que creemos que ya hemos descubierto cómo funciona la cosa, pero de repente todo cambia. Y esta última crisis es un excelente ejemplo. En el mundo, los economistas en general creían que ya habían descubierto cómo evitar estas crisis y que ya no iba a haber más crisis financiera, así de gran escala. Pero se acaba de dar. Y ahora se está estudiando y descubriendo que en verdad la economía funcionaba de formas que no estaban previstas. ¿Qué hay que hacer para combinar esta interacción que hay entre los valores y la economía? ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto, doctor Webb? Bueno, hay que investigar con la mente muy abierta y diría que no debería ser una investigación solamente hecha por economistas, sino aquí tenemos que colaborar los economistas con psicólogos, sociólogos, antropólogos. O sea, un trabajo multidisciplinario. Así es. Este instituto que creó la universidad y que dirijo, que se llama Instituto del Perú, empezó como un centro de investigación económica, pero por la misma dificultad que se veía para entender la economía como una ciencia estrictamente sujeta a leyes de la economía, decidimos cambiar los términos de referencia y ampliarlo. Y por eso ahora se llama Instituto del Perú, porque no solo porque la atención es totalmente hacia el Perú, sino también que creemos que debe involucrar a todo tipo de peruanos para entender. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente con científicos sociales de toda una gama. Le pregunto, tengo acá en mis manos, su libro que lleva por título Hormigas o Tigres. ¿Podría explicarnos por qué ese título y quiénes son las hormigas? Es una historia muy simpática. Hace 40 años un sociólogo norteamericano encuestó a jóvenes colegiales, secundaria, en colegios de clase A y otros que eran de clase C, D en Lima. Y les hizo las mismas preguntas. Todo dirigido a tratar de descubrir sus valores. Y entonces una de las preguntas era simplemente con una lista que se le enseñaba de ¿con cuál de estos animales usted se identifica? Y hubo un resultado sorprendente porque los alumnos de la clase A más que nada se identificaban con tigres y potros salvajes, animales de fuerza.
Los alumnos de los colegios C y D se identificaban principalmente con la hormiga y el perro. Bueno, uno se queda intrigado. Bueno, pero por ahí la cosa, hablamos de la solidaridad, en Sí, fin. sí, pero lo más interesante es que 40 años después, hace un par de años, rehicimos la encuesta. Mismos tipos de colegio, mismas preguntas. Y ahora los alumnos de ambos tipos de colegio contestan lo mismo. Los dos se identifican con tigres. Con tigres. Sí. O sea que ahora como que se ha absorbido, se ha modificado, ¿no? Es difícil. Hemos consultado a unos psicólogos, Quizás pero hay que luchar en el mercado, hay que luchar en la sociedad para alcanzar los fines, ¿no? No todo está tan fácil, hay que, en fin, quizás por ese lado va la cosa, ¿no? sí, es más, o sea, Más competitiva es la sociedad. yo me pregunto qué relación debe haber entre ese cambio de mentalidad y el extraordinario éxito del microempresario, ¿no? Que ahora es quizás tan tigre como los grandes dueños los dueños de las grandes fábricas y empresas anteriores, ¿no? Vayamos al tema de los valores. En realidad creo que nada en la vida, si no hay valores, si no hay ética, no hay moral, puede obtener resultados favorables para las personas, sus familias y, por qué no decirlo, también para la sociedad. Eso es válido, creo, para todo tipo de disciplinas o para todo tipo de actividades, pero en la economía creo que juega también un rol fundamental, ¿no? Si no veamos la corrupción, por ejemplo, en el manejo de la economía de un país, es realmente de un impacto negativo tremendo y lo vivimos en muchos aspectos. Claro. Y hay muchas teorías del desarrollo que ponen énfasis en el aspecto cultural. Y, por ejemplo, esa es una explicación favorita del atraso de América Latina en relación a Asia. Es curioso, sin embargo, porque hace 40 años, cuando yo estaba en la universidad, y todavía ya había despegado Japón, pero la China, Corea, Indonesia, todos eran países, la India, pobrísimos. Y muchos argumentaban que eso era inevitable debido a su cultura. Y sobre todo sus religiones tan espiritualistas, pasivas, del otro mundo, decían, con ese tipo de cultura nunca se van a desarrollar. Pero error total, porque hoy... Se podría pensar que es al contrario, ¿no? Quizás Sí. esos valores que están implícitos o están en la esencia de esas religiones hace que esas personas cuando cumplen un papel en la sociedad, como funcionarios o lo que fuera, no van a cometer pues actos ilícitos, ¿no es así? Bueno, esos países ahora figuran entre los más altos niveles de corrupción. La China, Indonesia, pero no la India. Sí, también. Hay, o sea, hay eso, y a pesar de eso se han desarrollado tan bien. Pero quiere decir entonces que no prevalece esa corrupción para que se haya podido desarrollar, sino que en realidad no hay otros mecanismos, otros factores que han permitido ese progreso, pregunto. Sí, yo diría que aquí hay demasiada tendencia a moralizar, ¿no? En vez de investigar. Y mucha gente mira y dice, esos no van a desarrollarse, o esos con razón se desarrollan por tal valor. Pero termina siendo más complejo. ¿Cómo se explica que casi de un día para el otro el Perú, que año tras año decía, no puede este país desarrollarse? Y, por ejemplo, se citaba la estadística de que en el Perú somos muy desconfiados uno del otro. Dice, ese es un problema de valores y es por eso que no nos desarrollamos. Pero ya hace casi 20 años que estamos desarrollándonos relativamente bien. Si mejoramos la calidad del sistema educativo, a lo mejor vamos a desarrollar, a progresar más aún, ¿no le parece? Aunque francamente mi idea
es que se exagera esa teoría o sea, yo creo que claramente la educación es muy productiva. Claro, pero estamos hablando de sectores, ¿sabes? Pero hablo de Sí. la educación pública, ¿no? De que llegue a todos los países y a todos los estratos del país. Hay evidentemente una élite que recibe en colegios de gran categoría muy buena educación, Sí. pero estamos hablando del promedio, del general, ¿no? Ujú. Bueno, cuando yo estudié mis primeros estudios universitarios, que fue en Escocia, en esos años, yo llegué a los años 50, en esos años apenas el 1 o 2% de la población de edad de estudio llegaban a la universidad en Gran Bretaña. O sea, era un país con bajísimos niveles de estudio profesional. Pero Inglaterra era el rey del mundo. ¿Cómo ve nuestra realidad actual? ¿Vamos por el buen camino en cuanto a la orientación económica? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y también nuestras debilidades en estos momentos, doctor Webb? Bueno, yo lloro cuando veo la calidad de la educación en el Perú, ¿no? Y sobre todo aquí, como usted decía, es muy discriminatorio, porque hay algunos que hemos gozado excelente educación acá y que hoy hay algunos que están gozando excelente educación, pero la gran mayoría no, y especialmente en los colegios, las Públicos. Universidades provinciales y estatales. Es terrible. Sin embargo, también yo veo bastante mejora. Diría en los últimos 10, 20 años ha habido tremendos saltos para adelante, diría, en la calidad de la educación. Y creo que universidades privadas han estado liderando ese salto. Por supuesto, incluyendo esta universidad. Es un ejemplo de este salto hacia la profesionalización, no solo en el objetivo que se busca en el alumno, sino en la metodología de la enseñanza. Hay mucho más disciplina y exigencia al profesor y eso era muy necesario. Bien, muchas gracias, doctor Webb, por su presencia en nuestro programa. Hormigas y Tigres, ya saben, es el libro que recoge una serie de reflexiones sobre la economía de nuestro país del doctor Richard Webb. Gracias nuevamente y seguimos nosotros con nuestro programa.